Hola, muy buen día a todos. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar del cálculo en el concreto, pues en una losa ligera. Este es de alguna manera el corte típico de una losa. Sí, pues a ver, imagínense, si es que yo hiciera un corte acá y un corte acá, básicamente mi vigueta sería esta de acá. ¿Sí? Tengo mis aceros de refuerzo, ¿sí? Mi acero y también, bueno, tengo otro acero que también es de refuerzo que lo llaman acero de temperatura que va aquí a lo largo, pues es básicamente para que el concreto en algunas condiciones especiales de contracción-expansión del mismo, del concreto, pues este no se lleve a abrir o en todo caso las grietas que tiene no sean tan grandes, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcularlo? Pues básicamente nosotros vamos a hacerlo esto, pues de alguna manera, viendo el lado más práctico y el lado más lógico. Miren, para eso vamos a ver primero el número de piezas de ladrillo que yo voy a usar. Imagínense que todo esto es un metro cuadrado. ¿Ya? Un metro cuadrado. Luego todo lo vamos a calcular por un metro cuadrado y de ahí llevaremos a la cantidad de área que nosotros tengamos. Pues normalmente, al menos acá en Perú, se usa pues esos ladrillos de 30 por 30. En una losa de 20 será de 15 centímetros de altura. ¿Ya? Entonces si cada uno de estos cuadritos tiene 10 centímetros, pues este será de 30 por 30. Aquí también 30 por 30, aquí también 30 por 100. Igualito acá 30, 30, 30. Ahora, dense cuenta que aquí cuando nosotros veíamos, pues aquí había 10 centímetros de diferencia, ¿verdad? Entonces esos 10 centímetros que están acá es el concreto. Esos 10 centímetros que están acá también es el concreto. El concreto que va a ir, ¿en dónde? En mis viguetas. Ya. Ahora sí tenemos que completar, pues, oye, aquí para el metro cuadrado yo no puedo completar con un entero, pues me falta medio, ¿verdad? Medio, es decir, 10 más 5 centímetros, 10 más 5 centímetros, y también al otro lado para completar, pues me falta media vigueta, no 10 centímetros, sino 5, es decir, 5 de acá, de este pedacito, más 10, 20, 30, serían 35, más 10, 45, 55, 65, 75, 85, 95 y 5 de acá, ahí está. Entonces, pues ahora me faltará esto, que de alguna manera es un tercio para completar. Bien, ya está. Entonces, ¿cómo yo sacaré la cantidad de piezas de ladrillo para mi techo de losa aligerada de medidas 30 por 30 por una altura que va a cambiar? Y eso ya lo vamos a ver más adelante en la hoja. Y pues de alguna manera vamos a ver también cómo llegaríamos a un factor, porque nosotros lo que necesitamos es un factor. Bien, tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, hasta acá, 4, 5, 6, 4, 5, 6, ¿sí? Y finalmente, medio, medio, medio es medio de acá, el medio de acá y el medio de acá. Ahora, esto de acá, si nos damos cuenta, es un tercio. Aquí está. Esto de acá también sería un tercio, el otro tercio. Y finalmente, esto de acá sería la mitad de esto de acá. La mitad de un tercio es un sexto. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Bien, eso de ahí, si es que nosotros absolutamente todo eso lo sumamos, pues nos va a salir 8.33, tal cual nosotros estamos colocando aquí. Bien, y ese es un factor para un ladrillo 30 por 30 por una altura h, en este caso 15, el puesto por ponerlo nada más. No se olviden eso, ese es el más usado aquí en Perú. Bien, ahora sí veamos cómo nosotros vamos a trabajar. Imagínense, por ejemplo, que yo tengo mis paños A, B, C, D. Es más, en esta hoja tenemos hasta 15 paños. Como ustedes pueden ver, eh, hay 15 paños con los cuales nosotros podríamos trabajar y colocaríamos las áreas de cada uno de estos paños. ¿Sí? Imagínense, obviamente esos son números que yo los puse, pero por ejemplo, qué sé yo, pues el área del primer paño es 4.5 metros cuadrados, el área del segundo paño, pónganlo, no sé, 8 metros cuadrados y así sucesivamente ustedes pueden ir cambiando y por ejemplo, esos de acá no pueden tener nada, ¿sí? Ya está. Básicamente aquí nosotros vamos a poner el número de veces que estos paños son repetidos, o sea, cuántos paños A tengo,
tal cual de 4.50 metros cuadrados, yo diré aquí, por ejemplo, un paño. Aquí dos paños. Imagínense que acá yo tenga uno y el resto también yo tenga un paño. Entonces, ahí yo podré sacar automáticamente cuál es la cantidad de piezas totales. Pero ustedes me dirán, ¿cómo sacaste ese resultado de ahí? Recuerdan que nosotros habíamos sacado la cantidad de piezas de estos ladrillos 30 por 30 por una altura determinada, pues eso es lo que usamos. Ese factor 8.33 es 8.33 piezas por cada metro cuadrado de mi losa aligerada en la cual yo voy a tener mi concreto. ¿Sí? Pues imagínense, entonces, si es que yo multiplico el área por el número de veces que esos paños son repetidos, ya voy a tener mi área. Pero recuerden que este factor 8.33 nos salió que es el número de piezas por cada metro cuadrado. Entonces, si es que yo multiplico a estos dos, que vamos a llamar así una multiplicación parcial, por mi factor, pues automáticamente me saldrá el número de piezas que yo necesito para este paño. Igualito para acá, igualito para el resto de paños. Luego, ¿qué es lo que nos queda hacer? Pues es básicamente sumar, ¿cierto? Voy a sumar absolutamente todos esos elementos y para esto pues nos queda 379, bueno, piezas, ¿no? 379 ladrillos. Ya está. Ahora, nunca se olviden también que siempre nosotros usamos los famosos desperdicios. En este caso yo lo he puesto 5, ¿ya? Y pues de acuerdo a eso, pues nos dice, oye, si yo tengo 5% de desperdicios, automáticamente mis ladrillos adicionales serán 18.95, es decir, 19. Suma las piezas totales que me salió de acá, más el porcentaje de desperdicio y en total yo necesitaría, si es que yo tuviera esos paños de acá, pues simple y llanamente 397.97 piezas, es decir, 400 piezas, redondeando. Bien, pero ustedes dirán entonces yo para qué he sacado pues el cálculo de ladrillos que yo voy a usar en mi techo si es que yo lo que quiero es calcular el concreto de la losa. Pues vamos viéndolo desde el punto de vista siguiente. Imagínense que si es que yo sé cuántos ladrillos o cuál es el volumen que va a tener todos los ladrillos ahí, y además si yo sé cuál sería el volumen de toda la losa, pues lo único que tendría que hacer es restar el volumen de la losa si es que todo fuera concreto menos el volumen que ocupan todos estos elementos. Y si es que yo resto esos dos, ¿qué me quedará? Sí, exactamente el volumen total de concreto que yo voy a tener en mi losa aligerada. Y eso es lo que vamos a hacer. Bien, miren, para eso lo primero que debemos de tener en cuenta es qué tipo de losa vamos a tener. Y pues básicamente nosotros tenemos las que normalmente se usan en Perú, ¿ya? Losas aligeradas son las de, bueno, aquí estamos, las de 17, las de 20, las de 25 y las de 30. Ahora, si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí yo puedo cambiar, ¿verdad? Este es un factor que yo les voy a enseñar ahorita a sacar, porque al final esto también se trabaja con un factor. Bien, y para acá lo he puesto un ejemplo con pues un ladrillo que tiene las medidas de 30 por 30 por 15 centímetros de altura, ¿sí? Eso es para una losa de 20. Entonces, imagínense que yo, por ejemplo, vamos aquí a la losa de 20, que es con el que yo he trabajado este ejemplo, ¿ya? El volumen total que tendría el concreto en un metro cuadrado sería 1 de ancho por 1 de largo y como la altura es 20 centímetros, el espesor 20 centímetros, ahí me saldría el volumen si es que todo fuera concreto. Pero si a eso yo lo quito, y eso es un metro cuadrado, ¿cierto? Si es que yo lo quito tan solo, ¿cuál sería el volumen de uno de estos? ¿Sí? Este es 30 por 30 por 15 sería el volumen de un ladrillo. Y si a eso lo multiplico por el número de ladrillos que yo tengo por cada metro cuadrado, pues entonces tendría esto en las mismas condiciones. Y esto de acá me sale 0.087545 metros cúbicos, que es de concreto, sobre metros cuadrados, que es
el área en la cual yo quiero vaciar este concreto, ¿sí? Bien, entonces, y dense cuenta aquí claramente me dice la dimensión de este ladrillo será de 15 por 30 por 30, 30 de largo, 30 de ancho por 15 de altura. Bien, si es que nosotros hacemos eso con una losa que tendríamos de 17, que es ya muy pequeña, pues va a cambiar algo. Lo primero es que la dimensión es 12 por 30 por 30, ¿sí? Porque siempre debes de tener como mínimo acá estos 5 centímetros de concreto. Bien, entonces, recapitulemos. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, el cálculo acá? Sería 1 por 1 y como mi losa es de 17 centímetros, aquí ya no sería 0.20, sino aquí sería 0.17. Bien, este 8.33 sigue porque igual, o sea, el área que te quita esto sigue siendo la misma, es 30 por 30, solo varía la altura. Entonces aquí sería 0.30 por 0.30 por 0.12, porque ahora 12 es la nueva altura. Si es que nosotros sacamos eso, nuestro factor nos saldrá 0.08036 metros cúbicos de concreto que me va a entrar por cada metro cuadrado que yo voy a tener. Bien, ahora sí pasemos al siguiente, al de 25. Cuando yo tengo mi losa de 25, dense cuenta que el ladrillo tendrá 20 de altura, 30 por 30 es la base. Ya está. Entonces aquí básicamente lo que será colocar 25 centímetros, que es si es que fuera todo concreto, y pues acá 8.33 sigue siendo lo mismo, y aquí cambiaría ya no a esto, sino a 20 centímetros, ¿sí? Porque es 5 centímetros menos respecto de la altura total. Bien, entonces dense cuenta. Ahora eso me saldría 0.1, 0,0 ya, bien. Y finalmente tendríamos la losa para 30 centímetros en donde aquí cambia. Si se dan cuenta aquí, si el volumen total sería, bueno, si fuera solo concreto, sería 1 por 1 por 0,30. 8.33 es el factor para saber cuántos ladrillos nuevamente entran en cada metro cuadrado y sería acá 0,30 por 0,30 por 0,25, porque igual me debe de quedar mis 5 centímetros acá. ¿Sí? Pues como ven, esa es una manera práctica en cómo yo puedo hacer esto, ¿sí? Y pues, bueno, aquí me da esos elementos y va cambiando también la dimensión del ladrillo para que ustedes sepan exactamente qué es lo que se está haciendo. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a hallar nuestros 4 factores. Bien, ahora, estas áreas de acá, si ustedes se dan cuenta, son exactamente las mismas que las de arriba. Es por eso que esto está en blanco, precisamente porque aquí yo puedo llenar. Pero aquí, bueno, ya no. ¿Por qué? Porque son exactamente las mismas de arriba y simplemente lo copia la hoja. ¿Ya? Y aquí, dense cuenta, para sacar el concreto parcial de cada uno, multiplica el área por el número de paños que son iguales y por ese factor de acá. Dense cuenta que si, por ejemplo, yo digo, mira, losa es de 17 centímetros, pues aquí será muchísimo menos, ¿cierto? Si es que yo digo mi losa es de 20 centímetros, pues aquí va cambiando. Si es que yo digo que mi losa es de 25 centímetros, entonces aquí también va cambiando. Y finalmente, si es que yo digo que mi losa es de 30 centímetros, claramente también cambiará. ¿Por qué? Porque esos factores van cambiando. De esa manera tú puedes saber automáticamente cuánto es los metros cúbicos totales que tú vas a necesitar para una losa aligerada. Bien, ahora sí, igual acá deberíamos de considerar los desperdicios. Tense cuenta que siempre, 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 ya sea en concreto o ya sea en materiales en general como ladrillos y demás, siempre vas a tener desperdicios, ¿no? Hay que tener en cuenta. Aquí también, bueno, por defecto lo estamos dejando 5%, pues si quieres tú lo pones un 10% y automáticamente cambiaría. Si te das cuenta, entonces lo dejamos en un 5 nada más y pues nos diría que el concreto total que nosotros necesitamos para estos paños de 4.5, de 8, de 3, de 4, de esto, es decir, para un total de aproximadamente de 37 metros cuadrados, ¿ya? Más 8 sería 41, no, 45, ¿no? 37 y 8, 45.5 metros cuadrados, pues aproximadamente nosotros necesitaremos 5.12 metros cúbicos de concreto siempre y cuando la altura sea 30 centímetros. Es decir, mi losa tendría
un H, un peralte de 30 centímetros, y si es que por ejemplo fuera de 20 centímetros, que es lo que normalmente se usa en Perú, pues aproximadamente necesitarías 4,18 metros cúbicos. Espero les haya gustado esto, espero hayan entendido por fin de qué manera nosotros podemos ubicar el concreto en nuestras losas aligeradas, que ustedes se darán cuenta no es nada de otro mundo. Lo que sí deben de tener en cuenta acá ya es que yo cuando hablo de paños yo no estoy hablando en ningún momento ya de las vigas que pasan por allí, ¿sí? Porque eso se metra en aparte, lo metramos aparte, así que por favor no se confundan en esta parte que el metraje, bueno, el metrado que nosotros hacemos acá es solo para los paños, sin contar las vigas ni nada por el estilo. Espero que les haya gustado y espero que lo apliquen y bueno, conmigo será hasta una nueva oportunidad.